Saludos, buenas tardes. Son las 6 en punto. Saludamos desde aquí en este momento a los espectadores de la 1, del canal internacional y, como no, del canal 24 horas. Estamos a la espera de la rueda de prensa que ofrecerá en breve el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que adelantará previsiblemente los puntos clave del plan de vacunación que se pondrá en marcha en España a comienzos del año que viene. Una comparecencia que se produce precisamente después de su participación en la cumbre del G20 y que les ofreceremos aquí en directo. A la espera de que comience, repasamos lo más destacado de la actualidad. No tenemos al presidente del Gobierno declarando en estos momentos. Vamos a escucharlo. De la 15ª cumbre anual del G20. En los preparativos de esta cumbre a inicios del año, todos lo ignorábamos, pero un virus desconocido ya había entrado tiempo antes silenciosamente en nuestras vidas. Había atravesado las fronteras, procedente de Asia, sin que los sistemas de prevención fueran capaces de detectarlo. Nadie sabe que estábamos a las puertas de la mayor conmoción social, sanitaria y económica de los últimos 80 años. Todos no lo sabíamos, lo ignorábamos, que era solo el inicio entonces de una pesadilla que atacó primero a Europa, cebándose con las naciones más transitadas y que después prosiguió su viaje letal, cobrándose la vida hasta hoy de cerca de 1.400.000 personas en todo el planeta, entre la primera y la segunda ola, según los registros oficiales de la Organización Mundial de la Salud, y más de 42.600 compatriotas en nuestro país. Ha sido, por lo tanto, un G20 diferente. El año 2020 está tristemente marcado por el coronavirus y el G20 no ha sido la excepción. No ha sido un año sencillo y tampoco lo ha sido para la presidencia de turno del G20, de las 20 economías más importantes del mundo, en este caso lideradas este año por Arabia Saudí. Quisiera por ello poner en valor y de relieve el esfuerzo en la celebración de esta cumbre virtual. Esta ha sido la segunda cumbre del G20 bajo la presidencia saudí. Fui uno de los primeros líderes, España fue uno de los primeros países que llamó a la presidencia saudí para pedir la organización de una cumbre extraordinaria para tratar de urgencia nuestra respuesta conjunta a la crisis del COVID-19. Una cumbre virtual, extraordinaria, celebrada a finales del mes de marzo, en la que constatamos entonces nuestra determinación de hacer todo lo posible para superar esta crisis, para frenar el contagio del virus, tanto dentro de nuestros países como también a escala global. En esta segunda cumbre hemos querido de nuevo subrayar el compromiso de España y de su Gobierno con el multilateralismo. Hemos dicho en muchísimas ocasiones que esta es una crisis que no obedece a fronteras, ni tampoco a ninguna cuestión ideológica, de raza, de creencia religiosa y que en consecuencia necesitamos fortalecer todos aquellos mecanismos de respuesta multilateral. Por tanto, el multilateralismo, los principios también vinculados con la Agenda 2030 para hacer frente a los principales retos y desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad, así como también a la necesidad de apostar decididamente por un futuro más verde, más igualitario, más inclusivo y también más feminista. Saben que vivimos tiempos en los que los consensos del sistema multilateral desgraciadamente han estado siendo cuestionados por parte de un populismo reaccionario. Por ello, es importante que, pese a las diferencias sobre cuestiones centrales de la agenda internacional, que esta reunión haya incluido una declaración consensuada a la que España también ha contribuido desde el primer momento, nos parece muy importante. El Gobierno ha defendido las principales preocupaciones de los españoles, de las españolas: luchar contra la pandemia, hacer frente en consecuencia a la emergencia sanitaria, garantizar el acceso universal a tratamientos y a vacunas en todo el planeta, en el conjunto de la humanidad, y una recuperación también que nos haga más fuertes, nos haga más resilientes como consecuencia de los efectos de esta emergencia sanitaria, y también la lucha contra las desigualdades, especialmente las brechas de género y la gestión del fenómeno migratorio o también la emergencia climática. Todos estos debates tienen profundas implicaciones para la Unión Europea, para España, y guardan una estrecha relación con los 4 grandes ejes de las políticas del Gobierno de España y el plan de recuperación que hemos trazado para los próximos 6 años. La transición ecológica, la digitalización de nuestra economía, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. En el transcurso de esta cumbre, España ha confirmado su vocación global
como una de las 20 democracias más influyentes del mundo y también su papel activo en el principal foro de gobernanza económico del mundo, con una agenda propia, proactiva y también progresista. Este fin de semana ha servido ante todo para refrendar el compromiso de la humanidad, el compromiso de los principales gobiernos del mundo en la lucha contra la pandemia. Los líderes del G20 han puesto de relieve su firme voluntad de hacer todo lo necesario para garantizar el acceso universal a tratamientos y vacunas contra el COVID-19 y han mostrado también su total respaldo a todos los esfuerzos de cooperación, de colaboración, de coordinación que vayan en esta dirección. Y en este sentido me gustaría también recordar que la iniciativa ACT Accelerator está coliderada desde sus inicios por España y hemos contribuido y vamos a seguir contribuyendo sustancialmente a ella y en cuyo máximo órgano, además de supervisión, participamos junto con otros 16 países. Este es un proyecto incardinado precisamente en ese compromiso que tenemos para el conjunto de la humanidad de que la vacuna, cuando llegue, pueda estar accesible, sea asequible, también desde un punto de vista equitativo para el conjunto de la humanidad, vivan donde vivan en el país que se encuentren esas personas. El Gobierno de España está convencido de que nadie estará totalmente seguro hasta que todo el mundo esté seguro. También quisiera destacar el claro mensaje que lanza el G20 en defensa del papel central de la Organización Mundial de la Salud en la respuesta global a la pandemia. Un mensaje que yo considero positivo, también realista a la vez, que nos invita a aprender las lecciones de esta pandemia para estar mejor preparados y para afrontar mejores, de manera más rotunda, más eficaz, las emergencias de salud globales que pueda haber en el futuro. El segundo punto que quisiera destacar es que el G20 ha sido capaz de acordar un texto ambicioso sobre una de las principales emergencias que tiene la humanidad, que es el cambio climático. Lo ha hecho además por unanimidad, a 20, sin que ningún país miembro se desmarque, por primera vez desde el año 2016. Y esto, a juicio del Gobierno de España, es muy importante. Porque pese a las dificultades hemos logrado un lenguaje de unidad que recuerda los compromisos adquiridos en París y la importancia de comunicar urgentemente estrategias de medio y de largo plazo y también las contribuciones nacionales que reflejen la máxima ambición posible en este reto que compartimos el conjunto de la humanidad. España, junto con sus socios europeos, ha estado luchando hasta el final para alcanzar este importante acuerdo y creo sinceramente que veremos grandes avances en el año 2021 gracias a la promesa del presidente electo en Estados Unidos, Joe Biden, de volver al Acuerdo de París, Estados Unidos regresar al Acuerdo de París y adoptar compromisos de reducción de emisiones tan ambiciosos como los nuestros para las próximas décadas. Esta cumbre también nos ha permitido consolidar y refrendar el resto de compromisos que adquirimos en el mes de marzo y que se han desarrollado en las distintas líneas de trabajo en el marco del G20. Hemos dejado clara, por ejemplo, nuestra voluntad de mantener las medidas fiscales expansivas extraordinarias que hemos adoptado para responder a esta crisis durante tanto tiempo como sea necesario. Creo que esto es un mensaje muy importante para el conjunto de trabajadores, de trabajadoras y sin duda alguna también para el tejido empresarial español. Quisiera en este sentido destacar especialmente la labor de los ministros y ministras de Economías y de Finanzas integrados en los resultados de esta cumbre, como la, por ejemplo, suspensión del servicio de la deuda de los países menos desarrollados, esto es muy importante, prorrogado hasta mitades del año próximo, del año 2021, así como también el marco común de tratamiento de la deuda. Es la primera vez que un acuerdo tan importante, y esto también me gustaría subrayarlo, un acuerdo tan importante pues es refrendado por uno de los principales acreedores, que es China, que se suma a los principios del Club de París, por lo que su relevancia va incluso más allá del alivio que han supuesto para las cuentas de los países que más ayuda necesitan. Durante esta cumbre, el Gobierno de España ha abogado por que se adopten también medidas fiscales y de apoyo a países con los cuales nosotros tenemos lazos de hermandad, como son los países de América Latina, muy golpeados, como saben ustedes, por la crisis, no solamente sanitaria, sino también económica y social del COVID. Quisiera también destacar el texto acordado en materia de comercio. Hay algunos sectores muy importantes, el sector, por ejemplo, de la agroindustria en nuestro país, que ha sufrido esas consecuencias negativas
por las distintas tensiones comerciales de estos últimos años. Es innegable, por tanto, que esas tensiones comerciales entre todos conocidas pues, condicionan cualquier consenso que podamos alcanzar. Y el texto que hemos acordado este año pues, apunta hacia un futuro sistema multilateral de comercio que debe ser más sostenible, equitativo, inclusivo y, en definitiva, lograr fraguar un nuevo acuerdo que permita rebajar las tensiones comerciales que hemos vivido y sufrido durante estos últimos años. Otra de las grandes prioridades para España, que queda reflejada también en la declaración de esta importante cumbre y que ha permeado también nuestras discusiones este fin de semana, es el empoderamiento de la mujer y de las niñas. Tengo que felicitar a la Presidencia por su actitud constructiva, que, a pesar de las reticencias mostradas por algunos países, nos ha llevado a lanzar un mensaje claro, inequívoco, determinado, en favor de la igualdad real y efectiva de género entre hombres y mujeres y de reducir la brecha laboral y salarial entre hombres y mujeres, que es uno de los principales desafíos a los cuales también se enfrenta nuestro país. Debemos también celebrar el mantenimiento de un tema crucial, como es el tema migratorio, en la agenda futura del G20, gracias a los esfuerzos de socios tan importantes para España como Alemania, como México, y este era uno de los principales objetivos de España. Hemos defendido y vamos a seguir defendiendo la importancia de gestionar mejor los flujos migratorios, colaborando con los países de origen, de tránsito, de destino, así como la necesidad de atajar las causas de raíz de este fenómeno. Y finalmente, permítame referirme a un aspecto importante, que es el de la fiscalidad digital. España apuesta por lograr un consenso amplio para reformar el marco impositivo internacional, para hacer frente a esta elusión fiscal, la erosión de bases imponibles y a los retos de la digitalización de la economía. A pesar de no haberse cerrado un acuerdo que muchos deseábamos en el año 2020, el G20 sí se compromete claramente a cerrar las negociaciones el próximo año, en el año 2021, para finalmente consensuar un impuesto digital global cada día más necesario y, sobre todo, aún más después de esta pandemia. La principal conclusión, en un año tan difícil, tan complejo como es el año 2020, es que esta cumbre tan importante del G20 traslada un mensaje de confianza, de certidumbre a la opinión pública mundial sobre el compromiso del conjunto de las economías del mundo con una recuperación económica que tiene que ser fuerte, inclusiva, sostenible, que cree empleo, y sobre la solidez de nuestro sistema multilateral, pese a las tensiones y a las diferencias que ya conocen porque se sufren también en nuestro país. Y que, a pesar de la pandemia y de lo complicado del contexto actual a nivel internacional, hemos conseguido no retroceder en ningún aspecto importante, como es, por ejemplo, el de la emergencia climática, y hemos logrado avances concretos, progresos concretos para lograr desarrollar y avanzar hacia un modelo de sociedad mucho más justo y más sostenible. España, en este contexto, ha participado activamente en esta cumbre, así como en todas las reuniones preparatorias y ministeriales que la han precedido, y creo que podemos hacer una valoración globalmente positiva de los resultados alcanzados. La participación en el G20, que es un foro de referencia multilateral de la gobernanza económica, es, a juicio del Gobierno de España, estratégica para nuestro país. Hemos contribuido a sus debates desde la primera cumbre de líderes en Washington hace ya 10 años y en estos últimos 2 años el Gobierno de España ha reforzado mucho nuestra participación en este foro. De cara al futuro, creo que se abre para nuestro país una gran oportunidad con la presidencia italiana del G20 el próximo año, el 2021. Este mismo miércoles tendremos una cumbre hispano-italiana en las Islas Baleares y con la nueva administración también estadounidense que se pondrá en marcha el próximo año en Estados Unidos con Biden al frente para lograr grandes avances, importantes avances y alcanzar consensos aún más ambiciosos. Como saben, estos días recordaba en anteriores comparecencias cuando el pasado 14 de marzo anunciamos desde el Gobierno de España la activación del primer estado de alarma en nuestro país y que, como consecuencia de él, todo se paró en seco. Las palabras que utilicé entonces son la columna vertebral sobre la que erigimos nuestra estrategia para vencer al virus. En primer lugar, el sacrificio, en segundo lugar, la resistencia y, en tercer lugar, la moral de victoria. Aunque ya hemos vivido mucho, es aún más doloroso recordar aquellos momentos duros, oscuros,
el sufrimiento insoportable y la oscuridad en la que nos movíamos como consecuencia del desconocimiento que teníamos ante la emergencia y la eclosión de este virus. Pero vencimos a la primera ola. Y en estos momentos en los que nos estamos enfrentando a la segunda oleada de esta pandemia en todo el mundo, en Europa y en España, con datos actualizados a fecha del 20 de noviembre, el total de contagios en nuestro país asciende a 1.556.730 personas. Los casos diagnosticados en la última semana son de 79.003. Tenemos a 3.054 pacientes en UCIs y, desgraciadamente, 1.341 compatriotas han perdido la vida esta última semana. El recuerdo de todo el Gobierno emocionado, los familiares que han visto perder la vida de sus seres queridos, y el deseo, lógicamente, de que las personas que hoy están enfermas como consecuencia del virus se recuperen lo más pronto posible. Hace apenas 4 semanas, como saben, el Gobierno de España decretó nuevamente el estado de alarma en todo el país durante un periodo de 6 meses con un objetivo muy claro, muy definido: salvar vidas, evitando el colapso de nuestros hospitales. Para volver a doblegar la curva, como dijimos entonces, aprobamos una estrategia estatal contra el COVID-19, que tenía 3 pilares. El primero de ellos era crear, junto con las comunidades autónomas, unos indicadores comunes en todo el territorio, bajo el respaldo jurídico común del estado de alarma, un instrumento constitucional reglado en nuestra propia Constitución, desarrollado por una ley orgánica. En segundo lugar, unas acciones comunes, acciones también específicas en función de la situación epidemiológica de cada uno de los territorios. Y en tercer lugar, una evaluación conjunta de carácter semanal de las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial, donde están representadas, como saben ustedes, todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Pues bien, 4 semanas después, podemos decir, con toda la prudencia, que el estado de alarma y la cogobernanza están funcionando. Funcionó el estado de alarma en la primera ola y está funcionando el estado de alarma en esta segunda ola. España lleva 2 semanas bajando progresivamente la incidencia del virus, desde los casi 530 casos por cada 100.000 habitantes para los 14 días durante la primera semana del mes de noviembre. Y quiero anunciarles que mañana estaremos, tras mucho esfuerzo, en una incidencia acumulada por debajo de los 400 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Esta es una incidencia todavía muy alta, porque, como les he dicho en alguna otra comparecencia, y ahí están los criterios marcados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, tenemos que llegar a 25 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Pero sí que es cierto que esta reducción a unos niveles inferiores a 400 casos por 100.000 habitantes indican que efectivamente la tendencia a la baja es consistente y que con toda prudencia podemos decir que las medidas que se están tomando por parte de las comunidades autónomas, en el marco también del estado de alarma, están surtiendo efecto. Todavía, como he dicho antes, la incidencia es alta, pero estamos en la tendencia de descensos adecuada y, en consecuencia, la estrategia estatal está funcionando. El Ministerio de Sanidad, que ha mantenido un total, recordemos, de 62 reuniones del Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas, va a seguir trabajando semanalmente bajo esta estrategia, con discreción, con diligencia, tanto en las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas como también en las reuniones multilaterales en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tenemos un horizonte temporal, como saben ustedes, de 6 meses. Y este no es un horizonte casual, es el plazo que los expertos, los científicos, los profesionales sanitarios consideran adecuado para superar la etapa más crítica de la pandemia. Estamos en la senda adecuada para doblegar la curva, cumpliendo el objetivo que nos habíamos marcado, aunque es verdad que estamos aún lejos de él y, por tanto, no podemos bajar la guardia. Y es lograr esa incidencia acumulada de 25 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, que es lo que nos indicará que tenemos definitivamente controlada esta segunda ola en nuestro país. Hoy tenemos localizados, como he dicho antes, un menor número de brotes en espacios públicos. Hemos logrado algo muy importante para nuestros hijos, nuestras hijas y también para el descanso y la seguridad de las familias, y es que los centros educativos no sean foco de contagio, y estamos evitando grandes incidencias en los centros de trabajo o en los espacios culturales y de ocio. En definitiva, estamos logrando, con la ayuda de todos, de todas,
con la disciplina social a la cual antes hacía referencia, la resistencia que el pueblo español ha demostrado durante estos largos meses de pandemia y también con la moral de victoria, pues evitar algo muy importante, y es el confinamiento domiciliario que sí han tenido que activar, desgraciadamente, en esta segunda ola otros vecinos europeos. Desde luego no podemos bajar la guardia. Me gustaría volver a repetirlo insistentemente. Vamos a tener que seguir manteniendo a rajatabla las reglas de higiene, de protección, ya saben ustedes, las 3 M's, distancia, mascarillas, lavado de manos y, sobre todo, con mucha responsabilidad personal. Cada uno podemos seguir siendo un muro frente al virus o una vía de contagio. Depende de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Debemos seguir vigilantes, pero también debemos sentirnos orgullosos de los pequeños avances que vamos alcanzando, porque es cierto que hay fatiga y el Gobierno entiende perfectamente el cansancio de la ciudadanía. Estamos viviendo unidos un año muy duro, muy complejo, muy difícil, inédito en nuestras vidas, y por eso es justo reconocer a quienes más están haciendo. Es justo conceder el protagonismo a todas aquellas personas que con su esfuerzo están demostrando su capacidad y su entrega sin límites en estos meses tan difíciles. Por eso, como presidente del Gobierno, me gustaría dar las gracias a los profesionales sanitarios que siguen dando lo que tienen y lo que tenían para salvar vidas. Gracias también a los científicos, a las científicas, por las vacunas que nos abren ese horizonte de esperanza en el año 2021. Gracias, lógicamente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por desplegar su profesionalidad y amparo en todos los rincones de nuestro país, desde una gran urbe a un pequeño municipio de un medio rural de cualquiera de las provincias de nuestro país. Gracias al Ejército por su dedicación plena a los españoles, ahora apoyando como rastreadores la labor de las comunidades autónomas para proteger a los compatriotas. Gracias también a todas aquellas personas que mantienen la mente activa y sana de nuestra sociedad, ¿no? A los profesores, a los maestros, a los educadores sociales, a los psicólogos. Gracias también a nuestros colegios abiertos, sin apenas brotes. Creo que este es uno de los grandes éxitos que podemos decir que hemos logrado el conjunto de la sociedad y el conjunto de la comunidad educativa. Gracias al mundo de la cultura, del deporte, por el sacrificio y demostrar también su imprescindible valor social. No os vamos a olvidar y os vamos a apoyar. Y gracias también a los trabajadores y trabajadoras que cuidan de nuestros mayores y que en estos meses han tenido sobre sus hombros la carga más dura. Gracias a los jóvenes que están teniendo que contener su vitalidad. Gracias también a los mayores que están aportando serenidad cuando sentían muy cerca la amenaza. Gracias también a las mujeres, en especial a las mujeres, porque representan entre nosotros la mayoría del personal sanitario. Son mayoría en el comercio, la alimentación, los servicios de limpieza hospitalaria o residencias. En definitiva, no puedo dar las gracias a todos los españoles y españolas por el sacrificio, pero gracias de verdad, gracias por la responsabilidad que están manteniendo nuestros trabajadores, nuestras empresas, nuestros emprendedores, que están superando obstáculos y que gracias a ellos hemos firmado un crecimiento del Producto Interior Bruto sin el empuje tan importante del turismo en nuestro país, por encima del consenso de todos los analistas internacionales sobre España en el tercer trimestre del año. El trabajo de todos como comunidad creo que nos honra como país, como sociedad, y honra también la memoria de quienes hemos perdido como consecuencia de esta maldita pandemia. Sé que hay muchos españoles y españolas que se preguntan ¿qué va a ser de las próximas Navidades? Sabemos que sin duda van a ser diferentes a como las hemos vivido siempre. Nos moveremos entre dos deseos, el estar acompañados y abrazar a los que más queremos y también la obligación de protegerlos. Porque sin duda nuestra mayor aspiración es poder vivir y compartir muchas Navidades más en compañía de nuestros seres queridos, de los seres a los que amamos. Por eso, el Consejo Interterritorial, donde está representado, insisto, todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y también el Ministerio de Sanidad, está trabajando ya en una planificación específica que nos permita unir ambos deseos en una Navidad que va a ser distinta, pero más segura. Una Navidad, además, llena de esperanza hacia el final de esta larga lucha contra la pandemia, contra el COVID-19 y la recuperación progresiva de nuestras vidas. Debemos tener una idea clara. Durante toda nuestra vida, para demostrar a alguien que le queríamos, lo hemos abrazado. Pero este año, para demostrarle lo mismo, tendremos quizá que permanecer a distancia de él o de ella. De nuestros padres, de nuestros mayores, de nuestros amigos, de nuestros hermanos.
Podemos seguir conservando el espíritu fraternal de la Navidad sin dejar de respetar las reglas sanitarias, que este año son absolutamente imprescindibles. Podemos hacerlo, porque en estas Navidades tan diferentes, nuestra prioridad debe ser evitar una tercera ola. Estos días, además, nos alientan las noticias cada vez más positivas en torno a las vacunas. Este horizonte esperanzador de las vacunas nos hace vislumbrar ya la recuperación progresiva de nuestra normalidad, el fin de la pandemia tal y como la estamos sufriendo ahora mismo. Y quisiera comentarles algunos datos que me parece que son muy importantes. El primero de ellos es que la Unión Europea, que es la unión a la que pertenece España, ya ha firmado 5 contratos para más de 1.200 millones de dosis ampliables. Y están avanzadas las conversaciones para otros contratos en los próximos días. A España, en consecuencia, le van a corresponder, por el porcentaje de la población que representamos a nivel europeo, el 10% de las dosis contratadas. Así pues, estamos trabajando ya a pleno rendimiento para que las vacunas estén disponibles cuanto antes. Contamos además con una gran cadena logística, además de con el avance en los proyectos que lidera un importante centro de investigación en nuestro país, que es el CSIC, y al cual quiero reconocer el trabajo que están haciendo para lograr también dentro de poco la vacuna con patente española. Tras el trabajo realizado, les comunico que nuestro país será, junto con Alemania, el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación frente al COVID-19. Hemos estado trabajando en este plan de vacunación desde el mes de septiembre y lo vamos a presentar este martes en el Consejo de Ministros. Mañana mismo voy a mantener una reunión preparatoria con los responsables de la Dirección General de Salud, del CAES, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la coordinadora de la ponencia de vacunas. Pero me gustaría avanzarles algunas cuestiones en referencia con esta vacunación tentativamente que se pondrá en marcha en el mes de enero. En casi cualquier escenario razonable, una parte muy sustancial de la población podrá ser vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Y les anuncio algunas características de este plan de vacunación que vamos a aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros. En primer lugar, se va a contar con 13.000 puntos de vacunación. Cada año, para que sepan ustedes, vacunamos para la gripe común a 10 millones de personas. Como verán, estamos preparados para lograr el objetivo. Un ejemplo muy actual es que este año, en el año 2020, en 8 semanas, tan solo en 8 semanas, hemos vacunado a 14 millones de personas. Por tanto, la capacidad que tiene el Sistema Nacional de Salud de poder vacunar en un corto tiempo es francamente sobresaliente y, por tanto, nos otorga plena confianza el que podamos cubrir este objetivo ambicioso de que una parte sustantiva de la población pueda estar vacunada del COVID en los próximos meses del año 2021. Junto a ello, estos 13.000 puntos de vacunación que están desplegados en toda España y que van a garantizar un acceso equitativo del conjunto de la población a la vacuna del COVID-19 o a las vacunas del COVID-19. En segundo lugar, el Gobierno de España va a garantizar que todos los grupos priorizados tengan acceso a la vacuna. Y para ello se acordará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una estrategia única de vacunación. No habrá distintas estrategias de vacunación, habrá una única estrategia de vacunación para todo el territorio nacional. En tercer lugar, la estrategia única de vacunación se ha diseñado con un grupo de expertos multidisciplinar en el que se incluyen no solamente expertos de las comunidades autónomas, del Consejo Interterritorial, pero también expertos en bioética. Y en cuarto lugar, la organización del Sistema Nacional de Salud en España, basada en la atención primaria y de acceso universal, que goza, como saben ustedes, de una amplia distribución geográfica de centros de salud, va a facilitar, como he dicho antes, el acceso equitativo, subrayo, equitativo, a la vacunación. Habrá un sistema también de información y de registro para el seguimiento y la evaluación de la vacunación frente al COVID-19. Me gustaría también comentarles algo importante, y es que, tal y como anunció el Gobierno de España la semana pasada, vamos a incrementar hasta más de 10.000 la oferta de plazas en profesionales en formación sanitaria
adelantando la incorporación de los nuevos profesionales sanitarios para reforzar los servicios de salud de las comunidades autónomas. Por tanto, si uno de los principales desafíos, de los retos que tiene nuestro país es fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud, claramente el Gobierno de España, con esta ampliación hasta 10.000 nuevas plazas del Sistema Nacional de Salud, de profesionales sanitarios, enfermeros y enfermeras, va a ser un compromiso muy potente, muy rotundo del conjunto de instituciones para con la protección de la salud en nuestro país. Nuestro compromiso con la inversión en sanidad pública seguirá siendo permanente. Deben saber que solo en gasto sanitario aprobado por el Gobierno de España en planes anti-COVID, sin incluir en consecuencia los aportados por las comunidades autónomas, solamente en aquello que se refiere al Gobierno de España, nuestro país duplica ya la media de la Unión Europea, según los datos de la OCDE. Invertimos 220 euros por persona frente a los 112 de media europea. Nos quedan, como he dicho antes, meses muy duros por delante, pero la hoja de ruta y el horizonte está trazado. Vamos a seguir actuando desde la humildad y desde el respeto a los tres pilares de pura coherencia democrática. En primer lugar, el saber de nuestros expertos, de los científicos, de los profesionales sanitarios, a los cuales quiero rendir de nuevo tributo, porque llevan muchos meses trabajando días y noches sin fines de semana para poder alumbrar respuestas ante un virus que la ciencia aún desconoce en su plenitud. En segundo lugar, junto con este reconocimiento, el respeto a las instituciones públicas, al título 8º de nuestra Constitución, el respeto a lo que hemos llamado la cogobernanza, porque las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en sanidad, en educación, en dependencia, como saben ustedes, y por tanto lo que tenemos que hacer es trabajar hombro con hombro todas las instituciones. Y por último, la confianza en la comunidad global, que es en definitiva lo que hemos hecho hoy en el G20. Reforzar precisamente esa visión multilateral, porque cada vez más en un mundo interconectado como en el que estamos, claramente no hay desafíos que obedezcan a fronteras, a creencias religiosas, a razas, a orígenes. Al contrario, yo creo que la pandemia nos deja bien claro dónde están los límites de la humanidad y, por tanto, la necesidad de que tenemos que trabajar conjuntamente, compartiendo no solamente conocimientos, sino también medidas para hacer frente a esos desafíos globales. Y finalizo con una reflexión que me parece importante, vinculada con los fondos europeos. Como saben ustedes, durante mucho tiempo el mundo entero puso sus esfuerzos en defenderse y en resistir. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, nos enfrentamos al virus con los medios, con los conocimientos científicos que teníamos entonces a nuestro alcance, que tenemos ahora mismo. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles, adoptar decisiones al ritmo de la llegada de los datos, del conocimiento que la ciencia alumbraba sobre este virus, y lo hemos hecho siempre desde los tres pilares de la racionalidad democrática a las cuales antes hacía referencia: el saber de nuestros expertos, el respeto a las instituciones y la confianza de la comunidad global. Y así seguiremos haciéndolo, hasta el final. Pero no se trata en modo alguno de una defensa pasiva, no se trata solo de levantarnos, porque la mejor resistencia, la única posible, es actuar para avanzar. Avanzamos cuando el conjunto de la Unión Europea afronta una emergencia histórica con una respuesta excepcional. Basta recordar que a nivel europeo van a ser 700.000 millones de euros los que se van a movilizar durante los próximos años, 140.000 millones de euros que Europa va a poner a disposición de nuestro país en los próximos 6 años, que representa un 11% de nuestro Producto Interior Bruto en el año 2019 y que van a significar una movilización sin precedentes de recursos económicos para la modernización y la recuperación económica y del empleo en nuestro país. Avanzamos cuando, por ejemplo, somos conscientes de que la oportunidad que se nos presenta es enorme, de una enorme trascendencia. Vamos a concentrar por eso 72.000 millones de euros de esos 140.000 millones de euros en los primeros 3 años, para actuar con decisión, con determinación, para superar cuanto antes los efectos económicos, de empleo y sociales de la pandemia, y vamos a lanzarnos más fuertes hacia el futuro. Avanzamos también cuando superamos debates estériles y la parálisis de bloqueo político para dotarnos de un nuevo marco presupuestario que, después de 2 años de parálisis, nos permita trabajar con los instrumentos de ahora para una crisis inédita que estamos sufriendo ahora, sin demora.
Y en ese sentido, tras superar en el Congreso las enmiendas a la totalidad con la mayor rotundidad de nuestra democracia reciente, con 198 votos en contra, con 13 partidos políticos, fuerzas parlamentarias apoyando la necesidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado, esos presupuestos avanzan hacia su aprobación. Y esa, creo, que es una magnífica noticia para el conjunto de la ciudadanía, sobre todo para aquellos colectivos, para aquellos territorios que más están sufriendo los embates de esta emergencia sanitaria, económica y social. Porque no son solo los presupuestos de un gobierno, son también los presupuestos del país. Unos presupuestos para la transformación, porque tenemos que transformar nuestra economía, para la modernización, porque tenemos que modernizarnos si queremos ser competitivos y ganar nuestro futuro en los próximos años, también en el ámbito del empleo, y porque también tienen que permitirnos absorber de manera eficaz esos 140.000 millones de euros que tenemos que gestionar entre todos durante los próximos 6 años. Tenemos que hacerlo para impulsar con éxito ese gran cambio de modernización para las generaciones futuras que nuestro país demanda y necesita. Unos presupuestos que van a incorporar, y me gustaría también recordarlo, el mayor gasto social de la historia, con un total de más de 239.000 millones de euros para combatir los efectos de la pandemia, para blindar también nuestro estado del bienestar, que apuestan por una economía del conocimiento, que priorice la educación, la formación profesional, la ciencia y la investigación, que animan un nuevo modelo productivo mucho más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, más cohesionado y más igualitario. Tenemos, por lo tanto, 4 sólidos pilares con los que alimentar nuestra esperanza en los próximos meses. En primer lugar, tenemos esa estrategia estatal contra la COVID-19, que está funcionando, que está doblegando la curva. Todavía nos queda un trecho importante de transcurrir, de discurrir, pero evidentemente estamos en unos indicadores, en unas incidencias acumuladas francamente inferiores a las que teníamos hace 2 o 3 semanas y, por tanto, creemos que tenemos que seguir en esa dinámica. En segundo lugar, el plan de vacunación, que les he explicado y que vamos a aprobar el próximo martes. Vamos a ser, junto con Alemania, los 2 países que a la cabeza presenten un plan de vacunación completo. Y el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que va a canalizar los fondos europeos a través de esos necesarios imprescindibles presupuestos generales del Estado que sustentarán y van a agilizar las transformaciones que España necesita. Somos prudentes, pero desde la necesaria humildad que debemos abordar entre todos esta crisis, esta pandemia, frente a un virus desconocido para la ciencia, y el trabajo que estamos desplegando entre todos, tenemos una fe absoluta en las capacidades de nuestro país. Si empezamos a doblegar la curva como estamos haciendo, lo estamos haciendo, y es sabido por todos, por la unidad entre instituciones, entre administraciones, entre partidos políticos, entre agentes sociales y el conjunto de la sociedad civil. Y lo vamos a lograr, como lo hicimos en la primera ola. Hemos conocido en estos meses el dolor de la pérdida, el cansancio por el esfuerzo realizado y vivimos, sin duda, como les decía, días de fatiga. Y es importante que lo reconozcamos, pero tenemos también motivos fundados para poder seguir resistiendo y avanzando desde la estabilidad y desde la confianza. Para hacer un esfuerzo más estas Navidades, diferentes, pero sin bajar la guardia, ahora que el camino se allana ante nuestros ojos. Y cuando todo esto pase, porque va a pasar esta pandemia, y echemos la vista atrás, veremos con orgullo lo que fuimos capaces de construir unidos, unidas, mientras resistíamos. Nuestro empeño por avanzar puede con todo. Esta es la hoja de ruta, este es el futuro que nos aguarda y estoy convencido de que el pueblo español, como ha hecho en esta primera ola y estamos haciendo en esta segunda ola, volveremos a doblegar la curva, volveremos a vencer al virus en esta segunda ola y definitivamente ya con el aporte de la ciencia y ese espíritu de resistencia, de espíritu de equipo y de moral de victoria, estoy convencido de que podremos definitivamente dejar atrás de una vez por todas el COVID-19. Muchas gracias.